Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Espero hayan disfrutado la pausa. Para continuar con el programa de hoy, nuestro primer panel sobre iniciativas de arriendo social de la región tiene como objetivo conocer experiencias públicas y privadas de diferentes modelos de arrendamiento y cómo estos logran llegar a las poblaciones de más bajos ingresos. Asimismo, expondrán los retos y oportunidades clave para su escalabilidad. En este momento doy la bienvenida a Adriana Llorca, quien será la moderadora de este panel. Ella es directora asociada de expertos programáticos de Hábitat para la Humanidad Internacional. Bienvenida y bienvenidos también a nuestros panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy. Particularmente, nuestro colega de Recife no pudo acompañarnos presencialmente, pero nos estará acompañando de manera virtual. Adelante, Adriana. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos. De nuevo, bienvenidos a este panel de iniciativas de arriendo social en la región. El objetivo de este panel es presentarles a ustedes experiencias públicas y privadas en modelos de arrendamiento o alquiler social referentes en la región. Básicamente les vamos a presentar distintos modelos y cómo estos logran llegar a las poblaciones de bajos ingresos. También vamos a exponerles algunos retos, oportunidades clave para su escalabilidad. Me permito presentarles ahora a los panelistas, a los panelistas que tenemos el día de hoy. Tenemos a Marcela Cuervo Torres, ella es arquitecta, es especialista en gestión inmobiliaria con 20 años de experiencia en diferentes áreas de hábitat, tales como la gerencia de proyectos de vivienda nueva y vivienda, administración de subsidios de vivienda y gestión social. Desde el 2018 se desempeña como responsable del acompañamiento del hábitat en Confama, aquí en Colombia, donde acompaña la estructuración y desarrollo de proyectos de vivienda en sus componentes sociales y comerciales. Tiene la gerencia de los procesos de coaching financiero y social a familias para el acceso a vivienda y la consolidación de comunidades sostenibles en proyectos inmobiliarios. Bienvenida, Marcela, muchas gracias por estar aquí. Tenemos también la participación de Alberto Pizarro. Él es el director ejecutivo de la corporación Innova Recoleta. Alberto es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en la gerencia y política pública de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los últimos 20 años se ha desempeñado en cargos de dirección pública en los gobiernos locales de las comunas de Maipú, Independencia, Recoleta, de la región metropolitana de Chile, con énfasis en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. De hecho, ha realizado también labores de gestión de control de proyectos y de coordinación de inversión bajo la modalidad de asociatividad público-privada. Alberto cuenta con estudios de pre y posgrado, además de cursos y talleres diplomados nacionales en el extranjero y vinculados obviamente a materias de urbanismo y desarrollo social. Fue director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el 2014. También desde el 2023 es parte del Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y actualmente es el director ejecutivo, como les decía, de la Corporación Municipal Innova Recoleta. Bienvenido, Alberto, y muchas gracias por estar aquí. También contamos con la participación de la licenciada Paula Celestino Ayala, que es la directora adjunta del Desarrollo Institucional en Hábitat para Argentina, Hábitat para la Humanidad Argentina. Es licenciada en Relaciones Públicas con muchos años de especialización en temas de relacionamiento y comunicación en organizaciones de la sociedad civil con una mirada en la participación y desarrollo de vínculos y del capital social como factores clave para el cambio social. Gran parte del trabajo actual de Paula se enfoca en fortalecer las capacidades de incidencia de la organización y su rol es influenciador, buscando posicionar el alquiler como una forma de acceso a la vivienda, divulgando los aprendizajes del proyecto de alquileres, que es el único en ese momento en Argentina. Voy a presentarles brevemente a Alexandre, que nos va a estar acompañando pues, en un video. No pudo lograr pues, su viaje, pero Alexandre es un gestor público del gestor de infraestructura y concesiones y asociaciones público-privadas. Tiene un MBA en gestión de proyectos y es licenciado de Derecho en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es el secretario de concesiones y asociaciones público-privadas de la ciudad de Recife, de Pernambuco, Brasil. Entonces, bueno, vamos a proceder en este momento con
las presentaciones de nuestros panelistas. Vamos a ir viendo uno a uno cuáles son estas experiencias, qué es lo que han logrado. Les recomiendo a todos que pongamos bastante atención, son diferentes modelos, así que disfrutemos de cada una de estas presentaciones. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Yo voy a empezar contándoles acerca del programa de arrendamiento social de Confama. Quiero hacer primero un contexto de qué es Confama. Confama es una caja de compensación familiar en Antioquia. Colombia tiene 46 cajas de compensación, nosotros somos una de ellas. Nuestra incidencia es territorial, trabajamos en cada uno de los departamentos de Colombia. Somos empresas sociales de carácter privado que al manejar recursos parafiscales somos vigilados por el Estado y normatizados por el Estado. Llevamos 70 años en Colombia, Confama es la primera caja de compensación que se genera a partir de un pacto de solidaridad entre empleadores y empleados, que lo que hacen es, donde las empresas entregan un aporte de un porcentaje del salario de sus trabajadores, la caja de compensación lo recauda y lo devuelve a los trabajadores y sus familias en beneficios que pueden ser en educación, en empleo, en recreación, en salud, en vivienda, en subsidios y en créditos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias del departamento. Cuando hablamos de vivienda, nosotros tenemos una visión integral en la que desarrollamos proyectos, entregamos subsidios de vivienda y además hacemos todo acompañamiento social y financiero para el acceso a la vivienda. Aquí un poco de contexto, aunque Pablo y Ania ahorita nos contaron ya bastante acerca del contexto del arrendamiento. Voy a profundizar solo un poco. En Colombia, el 40.3% de la población vive en arriendo. Estos son datos de 2023. Esto quiere decir que cuando los gobiernos nos hablan de ese país de propietarios, que nos hablan en diferentes países latinoamericanos, esto no conversa mucho con la realidad. Realmente cerca de la mitad de las familias y de los hogares en nuestros países definitivamente son arrendatarios y por muchas razones, como lo exponían hace un rato Ania y Pablo, pues no logran tener una propiedad realmente. Y además estas familias, si lo vemos aquí en los datos, más o menos entre el 45 y el 50% de sus ingresos son destinados al arriendo, al pago de un canon de arrendamiento y a servicios públicos, lo que hace que no sea fácil para ellas acceder a una vivienda propia. A partir de ahí, entonces, Confama estructura y empieza a implementar un programa financiero y social para consolidar el patrimonio de las familias a través de un arriendo con opción de compra. Y va dirigido a familias formales, como les contaba, nuestra incidencia es a partir de las empresas y sus trabajadores. Entonces trabajamos con familias que tienen un trabajo formal, pero buscamos que sea como en la base de los ingresos de esas familias. Trabajamos con familias de entre 1 y 1.5 salarios mínimos. Las características del programa, ¿cuáles son? Son familias que pueden optar por empezar a habitar su vivienda desde el primer momento, inicialmente en arriendo, pero después pasan a ser propietarios de esa misma vivienda. Durante 24 meses son arrendatarios y están consolidando en ese tiempo una cuota inicial a través de un ahorro obligatorio de cesantías, de primas y de cuotas extras, y además tienen acceso a subsidios y crédito, un subsidio al canon del arriendo y unos subsidios para la compra de la vivienda. Aquí vemos, les voy a contar un poco la evolución del programa. Nosotros iniciamos en 2014. En ese momento el programa no tenía subsidios porque no existía en Colombia una norma que permitiera acceder a subsidios de arrendamiento ni acceder a subsidios para adquirir una propiedad que ya hubiera sido habitada anteriormente.
Entonces, tuvimos el programa inicialmente por 3 años, tuvimos una primera cohorte de 80 familias, en donde 78 de ellas se volvieron propietarias. Sin embargo, hubo muchos aprendizajes precisamente por las dificultades financieras de lograr ese acceso a las familias. Entre 2019 y 2020 evaluamos el programa, pero además de eso, dentro de los aprendizajes nos dimos cuenta que eran necesarios los subsidios, así que hicimos una gestión importante con el gobierno nacional a través del gremio de las cajas de compensación y de otras entidades interesadas en este tipo de programas para lograr que se implementaran subsidios a nivel normativo, a nivel de política de vivienda nacional, que le ayudara a las familias en estos procesos de arriendo y de compra de vivienda posterior. Iniciamos nuevamente una cohorte entonces en 2021 con 66 viviendas. Hoy tenemos esas 66 familias en proceso de escrituración para convertirse en propietarias. Ya pasaron su periodo de arriendo y hoy ya están convirtiéndose en propietarias. Y tenemos una tercera cohorte de 48 familias que están empezando hoy el proceso de arrendamiento, el periodo de arrendamiento. Estos son algunos de los proyectos donde hemos implementado el programa. Confama desarrolla proyectos de vivienda propios o en alianza. Cuando son propios, nosotros mismos compramos los lotes, hacemos todo el desarrollo del proyecto, contratamos un constructor para que lo ejecute, o cuando es en alianzas a través de municipalidades, de fundaciones o de empresas, adquirimos los terrenos o se entregan los terrenos a manera de subsidio y nosotros hacemos todo el acompañamiento adicional, la gerencia, la estructuración, el diseño y la comercialización de los proyectos. Y en estos proyectos destinamos un porcentaje de las viviendas para orientarlo al programa de arrendamiento social. No hacemos un proyecto completo para arrendamiento, sino que destinamos parte de los proyectos que vamos desarrollando para el programa. Este es un proyecto en Urabá que se llama Jardines Confama. Esta es una de sus etapas. En cada una de sus etapas, entonces, destinamos el 20% de las viviendas para los programas de arrendamiento. Este es otro, Villas de Guatapurí en Urabá, en Antioquia. ¿Cómo funciona el programa para una familia? Entonces, la familia recibe su vivienda, tiene un periodo de 24 meses de arrendamiento, durante el cual va a recibir un subsidio al canon de arrendamiento que equivale a 0.6 salarios mínimos, pero ella en retribución debe hacer un ahorro obligatorio, que es lo que va a empezar a consolidar esa cuota inicial. Además de ese ahorro obligatorio, pues les decía ahorita, va a aportar las cesantías, las primas, muchas veces aportan cuota extra, y en esos 24 meses alcanzan a recoger más o menos entre el 15 y el 20% del valor de la vivienda. ¿Cómo es el cierre financiero entonces completo con el total de la vivienda? En ese momento de los 24 meses, nosotros desde la caja de compensación podemos entregarles un subsidio de caja de compensación por ser afiliados, que equivale a 30 salarios mínimos, y gestionamos, les ayudamos a gestionar y los acompañamos en la postulación y la asignación del subsidio concurrente del gobierno nacional, que son otros 20 salarios mínimos. Los acompañamos también en la gestión del crédito hipotecario y una vez ya cierran todo el valor de la vivienda, entonces escrituramos la vivienda y lo que hacen es que ya así como de manera tradicional continúan pagando su crédito hipotecario como propietarios de esa vivienda. ¿Cómo funciona internamente para nosotros que somos los que gerenciamos y estructuramos el programa? A través de unos recursos internos de la caja de compensación, del Fondo de Vivienda de Interés Social, hacemos la compra de esas viviendas a terceros o a los proyectos que desarrollamos y las entregamos a una fiduciaria que nos hace toda la administración de la propiedad, pero además el recaudo de los recursos de las familias. Y paralelamente con las empresas afiliadas a la caja de compensación hacemos todo el proceso de selección de las familias, en donde las familias cumplen unos requisitos para Confama, pero además tienen unos filtros adicionales de las empresas donde nos garantizan, por ejemplo, que tienen un buen desempeño laboral y que además de alguna manera van a tener una estabilidad laboral que les va a permitir pagar ese canon de arrendamiento y además consolidar el ahorro durante esos 24 meses. Seleccionamos las familias y a partir de ahí les entregamos la vivienda y hacemos un acompañamiento permanente, paralelo desde lo social y lo financiero para identificar, para poderle hacer seguimiento a esas familias en sus compromisos, pero muy importante para identificar también alertas tempranas y poder tener acciones
oportunas para que la familia no vaya a terminar con un proceso fallido. Y además los ingresamos a los programas de acompañamiento a comunidades que hacemos ya con toda la comunidad, entre propietarios y arrendatarios también, para que haya un empoderamiento de esa vivienda y haya de alguna manera una corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio y del proyecto y del entorno al que están accediendo. Estas son algunas imágenes de las acciones que hacemos en comunidades. Y por último les quiero contar un poco de los aprendizajes. El primero es que definitivamente para las familias de bajos ingresos tienen que existir estos modelos alternativos de acceso a vivienda. El acceso tradicional no es una posibilidad para ellos. El éxito del programa radica en ese acompañamiento en la transformación de hábitos financieros paralelo a entregarles una vivienda. Y para nosotros se ha vuelto indispensable esa participación de los empleadores, porque se vuelve una red de apoyo también para la familia, no solamente ellas luchando por ese sueño de tener vivienda, sino desde la caja de compensación y además desde esa figura de autoridad que es un empleador, también apoyándolos e incentivándolos para que logren adquirir esa vivienda. En los retos que tenemos, unos retos importantes desde la administración y desde el mantenimiento de esas propiedades, esa corresponsabilidad de las familias que es tan importante para lograr el reto y la meta de tener vivienda. A veces, muchas veces, las familias se nos vuelven un poquito asistenciales y esperan que les entreguemos todo por un lado, pero por el otro lado, como no son propietarios todavía de esas viviendas, pues también no hay como el suficiente cuidado y la suficiente apropiación para que funcione y para que la vivienda en el momento en que se vayan a convertir en propietarios tenga las mismas condiciones que tenían cuando se les entregaron. Y por último, un tema de alianzas público-privadas se vuelve un reto súper importante para dos cosas. La una, para apoyar a las familias en ese proceso de arriendo y de compra final de las viviendas. Y por otro lado, en cuanto al programa para su escalabilidad, como les decía al principio, nosotros financiamos directamente las viviendas, pero nuestro fondo es limitado. Entonces, también ahí hay un reto grande de lograr financiadores e inversionistas para escalar el programa y además para llegar a otros públicos que tal vez no sean esta población formal con la que trabajamos el día de hoy. Muchas gracias, muy interesante tu presentación. Por favor, seguimos ahora con… No, desde aquí. Seguimos con la presentación de Alberto Pizarro. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero agradecer la invitación de UHPH, de la CAF, Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad. Yo les voy a hablar desde una experiencia de un municipio, el municipio de Recoleta, en la ciudad de Santiago de Chile. En nuestra institución, que es una corporación municipal, la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta, Innova Recoleta, que nació hace 6 años, con el objeto de fomentar el desarrollo, la innovación y el desarrollo económico y social de la comuna, dándole un contexto a una estrategia que venía de antes, que la estrategia de desarrollo que ha llevado adelante el alcalde Daniel Jadwe desde el año 2012, en lo que se ha llamado la estrategia de los servicios populares, una estrategia que ha buscado entregar a los ciudadanos el acceso a bienes y servicios que en general el mercado o no entrega o entrega en precios que no son alcanzables para la ciudadanía. En esa estrategia han estado iniciativas como la farmacia popular, la óptica popular, las escuelas abiertas y este proyecto que les voy a contar, que es la inmobiliaria popular. Nosotros somos una corporación municipal que tenemos diferentes unidades de trabajo que se vinculan armoniosamente en nuestros distintos proyectos y una de esas unidades es la inmobiliaria. Hay otras unidades que son unidades de asesoría, de asistencia y hay otras unidades que son unidades de negocio, por así decirlo, que generan unas actividades que reportan ingresos para la corporación. Como les digo, vengo a contar una experiencia de una comuna, Recoleta de una comuna que tiene 190.000 habitantes, inserta en el área metropolitana de Santiago. Les puse ahí unos datos para
la gente de Barranquilla se pueda ubicar. Estamos en un área metropolitana bastante más grande que el área metropolitana de Barranquilla, como 3 veces, pero es un municipio bastante más chico que lo que es el municipio aquí de Barranquilla. ¿Ya? En el tema del arriendo nos introducimos en función de una política pública que estableció el Ministerio de Vivienda ya desde el año 2013, cuando se crea el subsidio a la demanda para acceder al arriendo. Lo problemático de esa herramienta de política pública del Ministerio es que su nivel de aplicabilidad en estos años ha terminado siendo baja, por debajo del 50%, incluso en algunas ciudades como la ciudad capital no llega al 30%, porque claramente la oferta no hace match con esta demanda que está buscando arriendo con este financiamiento. El arriendo en Chile es habitualmente privado, atomizado. Últimamente han aparecido lo que se llaman los multifamily, pero en general es una provisión privada y atomizada y muchas veces, y todos lo conocemos, ciertamente abusiva. El 2017, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se crea un instrumento complementario al ya existente subsidio de arriendo, subsidio a la oferta, a la demanda, como les decía, que permite utilizar los mecanismos de subsidio de los programas habitacionales, que en Chile son bastante robustos, dirigidos a sectores vulnerables y medios, pero esta vez entregando ese subsidio a organizaciones sin fines de lucro para generar oferta de vivienda pública en arriendo. Y es ahí que nosotros en Recoleta, que tenemos una condición, hacer una ciudad, una comuna pericentral de la ciudad, que tiene altos niveles de hacinamiento, somos receptores además de buena parte de la población migrante que llega a la ciudad de Santiago. Entre las 3 comunas vecinas del pericentro de la ciudad tenemos niveles de población migrante ya que bordea entre el 15, el 20 y algunos el 30 y un poco más incluso del porcentaje de la población total. Por lo tanto, era importante meternos en esta materia en función de esta situación del hacinamiento que además vimos gravemente evidenciada con la pandemia del COVID-19. Ahora, este primer proyecto, como les digo, nace de la aplicación de esta iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Vivienda, introduciendo una glosa en la ley de presupuesto que permitió generar una especie como de rompefila, por así decirlo, para utilizar estos mecanismos de subsidio que ya venían de larga data entregándose a las familias, ahora para entregarlos a una organización sin fines de lucro, estableciendo un mecanismo que Recoleta le llamó precio justo. En el proyecto original que el Ministerio estableció, imponía ciertos márgenes de valores de copago, unos valores mínimos y unos valores, perdón, no había valores mínimos, era una franja plana de valor de arriendo. Y desde Recoleta, que desarrollamos el primer proyecto en Chile, establecimos este mecanismo de que había que establecer el copago en función de los ingresos. Entonces definimos, este estándar del 25%, que en general es un estándar que usa la banca para el financiamiento a largo plazo. Entonces, con eso establecimos este concepto del precio justo. Ninguna familia paga lo mismo que la otra porque todas pagan en función de sus ingresos. ¿Cuáles son sus ingresos? Sus ingresos oficiales conforme a los instrumentos de medición de la situación socioeconómica de una familia, que en Chile se llama el Registro Social de Hogares. Y el otro componente principal del proyecto es que junto con la vivienda se despliega un plan de acompañamiento. Ahí les voy a contar un poquito más de eso para no gastar preciosos minutos de esta presentación. Y el otro componente relevante del modelo es la replicabilidad. Esta es una iniciativa que nace de una política pública del nivel central, pero que se expresa en la estrategia de un municipio, y lo que pretendemos es que si resulta en Recoleta, que al menos ya llevamos 4 años con el primer condominio funcionando y muy bien, podemos decir que ha resultado, la idea es que puede resultar en buena parte de los municipios de Chile, por lo tanto la replicabilidad del modelo es esencial para avanzar. Ahora, este
primer proyecto se localiza en una zona muy céntrica, se beneficia de lo que podemos llamar, lo que se llamaba la ciudad de los 15 minutos, está a pocos metros de la municipalidad, a pocos metros de centros de salud, de educación, de equipamiento deportivo, de la municipalidad, como les decía, donde está toda esta plataforma de los servicios populares que les mencionaba hace unos minutos, a pocas cuadras de la estación de metro, a la red de transporte público de la ciudad, es decir, está ubicado en una ubicación estratégica que en función de lo que podría ser una oferta de mercado sería de tremendo atractivo y de alto valor. Este primer proyecto es un proyecto pequeñito, son 38 departamentos en un terreno de casi 1.500 metros cuadrados, con una inversión total. Puse los datos ahí en esta moneda, la UF es una moneda chilena, una moneda de endeudamiento a largo plazo, no tomen nota de ella, está en dólares y en pesos chilenos. Estamos hablando de casi 1.800.000 dólares de inversión total, en donde el municipio puso el 25%, el 15% del costo de ese proyecto, básicamente porque los programas, como les digo, los programas de financiamiento son los programas tradicionales que ahora van para financiar arriendo, oferta de arriendo, y por lo tanto esos programas financian una vivienda en obra gruesa terminada, y esta es una vivienda completamente terminada con mobiliario, etcétera. Ahí les voy a explicar un poquito cómo es la unidad habitacional. Por lo tanto hay un aporte municipal además del suelo, el terreno. Son departamentos de 57 metros cuadrados, son todos iguales en este primer proyecto, no hay diferencias tipológicas, 3 dormitorios, baño, estar, comedor, cocina, bodega, logia y terraza. La terraza es un componente muy atractivo respecto del grado de dignidad del habitar. Progresivamente, todos los proyectos de vivienda social en Chile ya hace varios años han ido incorporando la terraza como un elemento, digamos, esencial. Y las condiciones del terreno, del resto del proyecto, tiene estacionamiento, salas multiuso, zona de juego, jardines, quincho es para el asado. En Chile la parrilla es muy importante, bueno, acá también, queremos probarlo eso más tarde, pero ese es otro tema. Patio techado, cicletero, punto verde, reciclar es una obligación al interior de estos condominios, y conserjería 24/7, de ahí les explico un poquito más qué significa eso, porque es muy relevante en la organización de la comunidad. No sé si se ve en esa gráfica, pero este es un departamento, tengo luz, ¿no? Sí, se entra por aquí, ahí está el estar, comedor, cocina integrada, y aquí está la terracita con la logia donde está la lavadora. El equipamiento del departamento viene con el mobiliario, la cocina y la campana de la cocina. El resto de los muebles de propiedad de cada residente. La bodega, en el pasillo hay closet y 3 dormitorios. Dormitorio principal, dormitorio 2 y dormitorio 3 más el baño. ¿Ya? El proceso de selección de los arrendatarios fue un proceso bien importante. Era el primer proyecto de vivienda pública en arriendo, despertó bastante interés. Desarrollamos con diferentes organizaciones una fórmula, un polinomio para poder determinar cómo seleccionar a las familias para que no fuera a dedo. Era una atribución del municipio seleccionar, pero no debía ser una cuestión asistencialista. Me gustó muy bien que Aina hablara de ese tema. El riesgo del asistencialismo es un riesgo latente que hay que combatir. Por lo tanto, definimos algunos criterios, entre ellos uno que le preocupaba muy importantemente al alcalde era mujeres que vienen arrancando de los círculos de violencia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el grado de hacinamiento en la vivienda de origen y la precariedad material de la vivienda de origen. Esos 3 componentes, junto con otros que fuimos trabajando en este equipo, nos permitió crear una ecuación que nos permitiera seleccionar a las familias. 38 departamentos, les dije, postularon 3.000 familias, incluso de ciudades fuera de Santiago. Y 350 cumplían todos los requisitos. O sea, había un gran interés por este proyecto que fue seguido durante toda su construcción por los medios de comunicación y por el sector de la vivienda.
Con eso podemos hablar de que tenemos una comunidad que es mayoritariamente familias vulnerables, es decir, son familias que se localizan en el primer 40% de las familias de los hogares más pobres, ¿ya? Constituida en gran cantidad por mujeres jefas de hogar, 92%, un componente de familias extranjeras que lo asimilamos al porcentaje de población extranjera de la comuna para mantener cierta coherencia, un porcentaje de adultos mayores, etcétera. Paula, no quiero molestarte, perdóname. En términos del arriendo, del pago, como les decía, establecimos esta denominación del precio justo. Las familias tienen que ser beneficiarias del subsidio de arriendo, es decir, está focalizado en esas familias que han recibido el subsidio de parte del Estado. Me sacaron tarjeta amarilla por el tiempo ya. Y están buscando arriendo, por lo tanto, este proyecto está dirigido a ellos. Y en términos generales, una familia paga, como les dije, nadie paga lo mismo. El que paga menos paga $71, 286.000 pesos colombianos. Estuve viendo en internet cuánto valía un departamento aquí, y esto es una cifra que está por allá abajo, ¿cierto? Sí. Y el que paga más paga $200, algo así como 815.000 pesos, por un departamento como se lo planteé, que en Santiago debe valer en el mercado en torno a 450.000 pesos, algo así como, soy malo para las conversiones rápidas, pero $500. Gracias, Fernando. Fernando es un hermano del tema y de una fundación privada que en Chile también está dedicado al arriendo. O sea, Roberto, muchas gracias, Roberto. El costo promedio, 540.000 pesos colombianos, ¿ya? Tenemos baja tasa de morosidad y los ingresos operacionales, esto es importante, cubren el 85%, los ingresos operacionales cubren el 85% de nuestros costos operacionales. Como les dije al principio, que somos una corporación que tiene otras unidades de negocios, nosotros logramos tener el financiamiento necesario para centrarnos en esta población que es la más requiriente, la más vulnerable. Esto es importante porque si nosotros pudiéramos tener mayores niveles, o sea, si atendiéramos a familias de mayores ingresos, su 25% sería mayor y por lo tanto nuestro nivel de flotación estaría mejor, pero estamos centrados ahí, por lo tanto esto es saludable desde el punto de vista de los objetivos públicos que persigue la municipalidad. Murphy. ¿Puedes pasar la otra? La tarjeta amarilla me desconectó el pasador, pero no importa. Alexandre me endosó 5 minutos desde Recife. Plan de acompañamiento, se los mencionaba, elemento sustantivo del modelo de la estrategia. Aquí lo que hacemos no es asistencialismo, ¿ya? Aquí lo que hacemos es un acompañamiento intensivo. Yo siempre digo lo mismo, diseñar, construir, sacar los permisos, todo eso es la parte fácil. Voy a decir fácil entre comillas, nunca es fácil, pero es fácil. Aquí se juega la esencia del modelo para una agencia habitacional como lo somos nosotros, una agencia de vivienda, pero una agencia habitacional municipal. El acompañamiento se encarga de asistir a las familias en las más diversas materias que requieren, desde el punto de vista personal, familiar, comunitario, en el desarrollo de distintas materias. No los voy a marear, van a poder ver las PPT después, pero lo esencial aquí es que atendemos a la familia y desarrollamos talleres formativos, talleres de vinculación con empleo, asistencia legal, asistencia médica, el tema de los adultos mayores que tienen una mayor cantidad de tiempo que pueden arrendar. Hoy día el Ministerio está planteando que sea indefinido, eso sería muy bueno. Por lo tanto, hay mucho trabajo que desarrollar ahí y los equipos progresivamente, los equipos de la inmobiliaria progresivamente se van enfrentando a una mayor necesidad de articulación. No lo resuelve todo el equipo de la agencia, de la inmobiliaria popular. Lo resolvemos con el equipo municipal y como somos un organismo público, nos enlazamos con diversos actores del sector público para hacer este acompañamiento. Adicionalmente, desarrollamos vinculaciones profesionales con múltiples municipios y otras organizaciones que han ido a visitar el proyecto para replicarlo y también múltiples colaboraciones
académicas. ¿En qué estamos hoy día? En uno de los desafíos, el desafío de la escalabilidad. Nuestro desafío es impactar sobre el déficit. Chile tiene hoy día un plan de emergencia habitacional hacia el 2025, que tiene un desafío el gobierno actual, pero un desafío de mayor horizonte, y el número de viviendas de déficit en Recoleta está en torno a las 2.500, y por lo tanto todas estas intervenciones están apuntando a ser una herramienta complementaria a la solución del déficit, y por lo tanto, así como tenemos Justicia Social 1 en operación, tenemos Justicia Social 2 y 3 ya financiados y próximos a construir. El 2 es un proyecto que su característica, sí, dame 30 segundos. Su característica esencial es que es un proyecto que es vecino en el terreno del lado y va a ampliar la diversidad tipológica de las soluciones. Ya no son todos de 3 dormitorios, va a ser de 1, 2 y 3, y eso nos va a permitir jugar un poquito con la movilidad interna de las familias. Justicia Social 3, este es un proyecto de 56 departamentos, el 3 es de 10 departamentos, pero es un proyecto que va a estar centrado exclusivamente en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Justicia Social 4 es un proyecto que está a 2 cuadras, ese está a 1 cuadra, ese está a 2 cuadras del primero, y este es un proyecto que va a estar destinado a una experiencia piloto de vivienda para personas en situación de calle. Y Justicia Social 5 y 6, que no lo alcanzamos a poner, son los proyectos que esperamos presentar a los próximos llamados de vivienda de arriendo del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Interesantísimo tu proyecto, una intervención que definitivamente creo que muchos de nosotros vamos a estar muy curiosos por comprender mejor, por estudiar y sobre todo por aprender. Así que adelante, Paula, adelante con tu presentación, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Da mucha felicidad saber que hay tanta alineación en temas de alquiler social en la región, y también me da un poco de envidia en lo personal ver el desarrollo que tiene el tema en otros países en comparación con Argentina. Pero bueno, aquí les presento el proyecto de Hábitat para la Humanidad Argentina. Hábitat Argentina es una organización que se funda en el año 2002 en el contexto de una crisis social y económica muy grande del 2001. Empieza con los proyectos de vivienda propia en segundos cordones del conurbano, en zona periurbana, y ¿dónde es? ¿Cómo es? Ok. Bueno, ¿será que es ahí? Bueno. Y en el año 2006 empieza a preguntarse qué puede hacer en la ciudad de Buenos Aires o en zona urbana. Y empieza con un diagnóstico muy exhaustivo en el que identifica cientos de miles de familias que viven en situaciones de barrio de emergencia, pero en el medio de la ciudad y en barrios incluso que son protegidos como patrimonio histórico y turístico. Este diagnóstico arroja 2 paradojas. La primera es que estas familias pagaban lo mismo que un alquiler de mercado en esa época por vivir en estas condiciones, lo que implica un primer desafío. Y la segunda paradoja que identifica el diagnóstico son la cantidad de metros en viviendas desaprovechados que hay, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que podían estar siendo utilizadas como vivienda. Una organización muy joven plantea un programa piloto, un proyecto propio de alquiler social en una época en la que no se hablaba de esto prácticamente. E incluso las organizaciones de vivienda en la Argentina, el alquiler todavía se sigue considerando algo precarizante. Para nosotros en Hábitat no lo es una forma de acceso a la vivienda y a la ciudad y debe ser asequible y posible. Entonces la organización compra un conventillo que estaba con riesgo de derrumbe, que es el que está,
Si pudiera ir para atrás, debe ser con este. Es el que está en el medio, si observan la foto, el del medio es el edificio de Hábitat para la Humanidad Argentina, donde hoy viven 9 familias y donde ya pasaron 38 familias. Y los de los costados son 2 conventillos que eran utilizados como hoteles, al igual que el que compra Hábitat. Y sobre ese espacio, que no era atractivo para desarrolladores, construye un edificio de 9 departamentos. Justamente las condiciones para alquilar ahí son que las familias tengan un historial de vivir en conventillos, inquilinatos y hoteles pensión. Los conventillos son edificios construidos a fines del siglo antepasado, con materiales muy precarios, de madera, y que si bien son un lindo patrimonio histórico cuando uno va caminando por la Boca y saca fotos, hay gente que vive adentro y no es lo más seguro. Entonces, bueno, los requisitos de la familia son tener un historial de al menos 5, 6, 7 años de vivir en hoteles pensión, conventillos o inquilinatos, no tener necesariamente ingresos en blanco ni garantías. Esta barrera social y económica por los altos niveles de comisiones, no por las posibilidades de las familias y la intención de pagar un alquiler, sino por los altos costos de comisiones y las barreras sociales de discriminación, que hay muchas familias que dicen que ni siquiera van a una inmobiliaria porque les dicen de entrada no tengo nada para alquilarte, son justamente las que Hábitat Argentina busca que permitan demostrar que son sujetos de alquiler como cualquier otra familia, digámoslo entre comillas. Este trabajo, que bueno, lo estoy súper resumiendo porque tiene un montón de aprendizajes y de riqueza, nos permite estar en un momento en que el tema del alquiler se empieza a poner un poco más en agenda, en distintos niveles de conversaciones, distintos niveles de gobierno, en distintas mesas, siempre con otras organizaciones. Sabemos que el trabajo de incidencia nunca es solos, pero sí Hábitat Argentina tuvo muy en claro que siempre iban a haber poblaciones que iban a necesitar apoyo extra para acceder a una vivienda en alquiler, como se mencionó acá. Hay distintos tipos de garantías, hay distintos tipos de subsidio, hay distintos modelos más público-privados, etcétera, pero siempre es necesario que cuando hablemos de alquiler se considere esto. Acá hay como todo un recorrido. A fines del 2022 empezamos una campaña de alquiler social porque se había aprobado una ley de alquileres que duró poquitos años, ya fue derogada este año, y contenía el componente de alquiler social como política de Estado. La ley de alquileres prácticamente no se cumplió y el alquiler social menos. Hoy nos preguntamos por qué debiera haber un alquiler social adentro de una ley de alquileres cuando realmente son temas tan distintos. Pero bueno, nosotros empezamos con una campaña para abogar por el alquiler social. En el 2023, a fines del año pasado, en plena época electoral y gracias al apoyo de la campaña Hogares de Hábitat para la Humanidad, organizamos las primeras jornadas de alquiler social con la presencia de inquilinos, de organizaciones sociales que representan a poblaciones como por ejemplo madres solteras o mujeres con situaciones de violencia de género o bueno, hasta tercera edad, representando la problemática y dando cuenta de la urgencia de empezar a pensar en respuestas. En esa jornada lo más quizás interesante es que acudieron representantes de todo el arco político en plena campaña electoral, y desde la derecha hasta la izquierda todos coincidían en la necesidad y en la urgencia de que existieran este tipo de respuestas. Actualmente estamos empezando a pensar un estudio de impacto que permita entender cuál ha sido la contribución que esta interrupción de vivienda inadecuada ha hecho en estas familias a lo largo de todos estos años. Ya son 38 las familias que han pasado por el edificio. Y para honrar el tiempo, este es como nuestro último sueño / proyecto.
Estamos pensando, dadas las imposibilidades de escalar el edificio, es un proyecto muy caro, muy costoso para una ONG. Definitivamente no vamos a construir edificios porque la escala sería mínima si lo comparamos con los costos. Definitivamente uno de los grandes aprendizajes es que el cambio no se hace solo. Entonces estamos empezando a pensar en utilizar los mecanismos de mercado que tienen las inmobiliarias, en ser el articulador entre la oferta y la demanda. La demanda sabemos que son personas en situación de vulnerabilidad habitacional, que otra de los grandes aprendizajes, las personas alquilan como cualquiera, y cualquiera lo digo entre comillas, como cualquiera de nosotros. La tasa de morosidad y la tasa de conflictividad es igual que en cualquier edificio como en los que viviríamos nosotros. De vuelta lo digo entre comillas. Nos encontramos buscando financiamiento para un capital semilla para arrancar esta inmobiliaria social que permita vincular personas que tienen viviendas que no pueden arrendar por falta de confianza, porque quizás no están en buenas condiciones o están en barrios que no son tan alquilables, vincularlos con personas que necesitan una oportunidad para alquilar una vivienda en buenas condiciones. Entonces, esta es como la próxima innovación de Hábitat Argentina. Y bueno, estamos buscando aliados, identificar aliados y organizaciones, y sobre todo sector privado. A nosotros nos parece que el sector privado tiene un rol clave, no solo a nivel de inversores sociales, sino sector privado es la persona que tiene una casa cerrada, que no la utiliza. Hay mucho en Buenos Aires por el estilo y pudiera hacer la diferencia. Lo último para decir es que Hábitat Argentina ha hecho una inversión, por ejemplo, por familia en el año pasado de $5.000 por familia, para que tengan una vivienda adecuada, para que los niños puedan ir al colegio sin enfermarse, las madres puedan dormir tranquilas, puedan mejorar en los ingresos, todo lo que sabemos que la vivienda hace. Si eso lo comparamos con el costo de una vivienda nueva, no hay ni que pensarlo, lo conveniente que es sostener un programa de alquiler social. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Paula. Sin duda también este es uno de los ejemplos que creo que es un efecto, un piloto, un efecto demostrativo que creo que para entrar y para poder comprender cuál es la escalabilidad y el impacto, definitivamente vamos a tener que entender esto en profundidad con aliados y pues encontrar formas de una replicabilidad para poder lograr escalar. Muchas gracias. Vamos a ver ahora el video que nos mandó Alexander. Alexander va no solamente a contarnos su experiencia y un poco el detalle de lo que son los proyectos que ellos desarrollan, sino más bien va a responder dos preguntas, va a adelantarse a responder dos preguntas, que es lo que sigue en la próxima etapa del panel. ¿Okay? Así que muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quería agradecer la invitación de la organización, agradecerles también a Hábitat para la Humanidad, agradecerle a CAF también por esta oportunidad de estar hablando con ustedes. Estoy muy triste porque no pude estar ahí con ustedes, tuve algunos problemas con mi vuelo y también quería decirles que no puedo hablar en español. Ya aprendí a hablar italiano, pero mi español lo perdí. Entonces, la presentación va a ser en portugués. Imagino que ya me han presentado previamente, pero mi nombre es Alexandre. Yo soy secretario ejecutivo de Alianzas Estratégicas del municipio de Recife. Para nuestra ciudad, que tenemos esta Secretaría Ejecutiva, que es una unidad que estructura las concesiones de alianzas públicas, privadas, APPs. Tenemos y cuidamos de la Secretaría en diversos temas como lo son la salud, educación, infraestructura urbana y también del hábitat social. Estoy aquí para hablarles de esta APP de parte social y arriendo social. Les voy a presentar ahora.
Muy bien. Como les dije previamente, nuestra ciudad es una ciudad en el nordeste de Brasil. Estamos en este lugar con la idea de solucionar algunos problemas de hábitat en la ciudad. Esto no se realiza solamente por el municipio de la ciudad, sino también tenemos el apoyo del gobierno federal de Brasil. Una gran parte de los terrenos donde las unidades habitacionales van a ser construidas y que fueron donadas por el gobierno federal específicamente para que el municipio desarrolle este proyecto. Incluso creo que es importante dejar aquí claro que, si no estoy mal, hace 2 años la ley de Mi Casa, Mi Vida, para quien no lo conoce, Mi Casa, Mi Vida, es un programa brasileño que es llevado por la Caixa del gobierno federal para producir casas en Brasil. Esa ley federal fue alterada y modificada para incluir también una de las maneras de realización de las casas sociales en Brasil con el arriendo social. Tradicionalmente tenemos en Brasil la venta de algunas unidades por cuenta de los contratos de compra-venta como la principal manera de establecer políticas en Brasil. Tenemos ese cambio entonces. Este proyecto que les voy a mostrar es un proyecto piloto del gobierno federal en conjunto con el municipio para este tipo de proyectos en Brasil. Este proyecto comenzó hace 2 años y medio. La estructuración comenzó hace 2 años y medio y tiene todavía otros lotes. Creo que son otros 8 lotes que están siendo estructurados. Comencemos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Para los que no conocen, Recife está al nordeste de Brasil, en el estado de Pernambuco. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es claramente ofrecer vivienda social digna, no solamente un lugar para vivir, sino un lugar para vivir bien. Y vivir bien no solamente viene de una buena acomodación. Nuestro proyecto de vivienda social y nuestras unidades no están localizadas en la periferia del municipio de Recife, están dentro de la ciudad. Incluso, este objetivo se une con el segundo objetivo del proyecto, que es reocupar el centro histórico de la ciudad. Varias ciudades brasileñas, no solo las ciudades brasileñas, sino que creo que algunas del mundo, los centros históricos fueron desocupados en las últimas décadas y formaron una parte de degradación y abandono. Incluso no tienen muchas oportunidades de vivienda adecuada en esos lugares. Aquí tenemos estos 2 temas, tanto disponibilizar casas y reocupar el centro. Aquí tenemos casi 5.000 personas, 1.128 unidades habitacionales en la ciudad, buscando que esto le traiga beneficios indirectos al territorio. ¿Y cómo decidimos hacer esto? Bien, ¿cuál es el instrumento que decidimos? El instrumento que decidimos fue la Alianza Público-Privada, APP. Quien no conoce este modelo no es nada más que un contrato administrativo a largo plazo que delega la gestión de un bien o servicio público para que el privado la ejecute. Esto incluye toda la gama para administrar un bien público. El proyecto de ingeniería, arquitectura, construcción y ejecución del proyecto, operación de los equipos a largo tiempo con un contrato a largo plazo, un financiamiento de la inversión, el mantenimiento de la estructura a lo largo del tiempo y en algunos casos, como es el caso de abertura económica. ¿Cómo fue entonces estructurado nuestro límite en el contrato, en el proyecto? Involucra entonces la construcción de algunas unidades habitacionales, que vamos a sumar aquí 1.128 unidades mínimo, que van a tener entre 2 y 3 cuartos. Tenemos una estrategia que estas unidades pueden estar en venta en el modelo tradicional o también como alquiler social. Estas unidades tienen muebles y algunos electrodomésticos listos para vivir.
En este municipio también vamos a tener la obligación de hacer toda la gestión del condominio. La intención es que estos apartamentos, cuando se tiene un intercambio de inquilinos o un cambio de inquilinos, la gestión es que se tenga una cartera inmobiliaria, en caso que puede entrar el concesionario a resolver cualquier problema. Aquí tenemos una planta baja de este edificio que van a ser de comercio, para así activar al centro de la ciudad. También tenemos toda la parte social, donde estamos imaginando que este proyecto también tiene una necesidad de acompañar el ambiente social y de estimular el proceso socioeconómico de la población que va a ocupar estos espacios. Aquí tenemos donde estamos localizados con nuestros emprendimientos. Este es el que les acabé de hablar. Como ustedes pueden ver, una parte de estos inmuebles ya están construidos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, disculpen, 1, 3 y 6, que son inmuebles que ya existen. Son inmuebles que van a pasar por una modernización. Y el 2, y el 4 y el 5 son inmuebles que se van a construir desde cero. Los que ustedes ven que están en verde son los inmuebles que... los que están en amarillo son los que ustedes van a ver que son ventas a precio de mercado fijo, un precio fijo en el programa de Mi Casa, Mi Vida, que ya les comenté. El resto van a ser inmuebles para alquiler social, que tenemos el 1, el 3 y el 4. Nuestro modelo económico-financiero, les voy a pasar un poco. Nuestro modelo económico-financiero, como está proyectado, nuestro proyecto es diferenciado, tiene una estimativa de un contrato de 25 años, con una tasa de retorno de 26.5% y un pago público mensual de aproximadamente 2 millones de reales por mes. ¿Cómo funciona esto? Para que logremos mantener financieramente este proyecto, unimos algunas fuentes. En el caso del pago público, tenemos el 68% del ingreso de los pagos de la alcaldía y del municipio. El 11% más o menos viene de este alquiler social. El 16% viene de la venta de las unidades, de una parte de las unidades de venta. Y también tenemos un 4% que estimamos que sea del valor de alquiler del comercio del primer piso, lo que suma más o menos 133 millones de reales, con un uso de operaciones a 25 años con 320 millones de reales, sumando el valor de los contratos de 452 reales aproximadamente. Para que el aliado privado tenga la seguridad que el poder público le va a pagar y vaya a cumplir con sus obligaciones a estos 25 años, se creó por ley en el municipio una vinculación de un fondo constitucional que es para la constitución de un fondo de garantías. Entonces, va a ser una garantía basada en este fondo constitucional para que estos pagos sean realizados. En caso de tener un cambio en el poder público, se puede activar el sistema de garantías. ¿Y cómo funciona el alquiler social? Bien, aquí en el proyecto vemos cómo definimos cuánto las personas van a pagar. Nos basamos en dos principales directrices. La primera es la proporcionalidad. No queremos que nadie que vive en estos lugares sean considerados como que tienen un déficit habitacional, considerados como que no tienen una casa, o para no comprometer más del 30% de su alquiler, de su ingreso familiar. Entonces, es por esto que hicimos una calibración en nuestro modelo para que se tenga entre el 15 y el 25% del ingreso familiar con el alquiler que se va a pagar. Entonces, aquí tenemos un tema que es muy importante porque tenemos aquí 70,000 casas
en habitación en nuestra ciudad. Entonces buscamos enfocarnos en este punto. Tenemos un mix de renta. Tenemos muchas personas con diferentes ingresos viviendo en el mismo lugar. Cuando hablamos de los límites, tenemos límites de pago. Por ejemplo, tenemos de 200 a 1.000 reales. Y ahí mezclamos una proporción dependiendo del límite que va de A a F con un ingreso. Depende de las que van del 15 hasta el 20% de cada uno de los ingresos. El contrato de alquiler social tiene una duración de 30 meses. Sí se puede renovar, siempre y cuando las familias continúen atendiendo todos los criterios del programa y después les voy a explicar cuáles son. En caso que se tengan problemas, tenemos algunos mecanismos en el contrato que van a obligar a nuestros aliados a invertir o hacer algunas estrategias para que las familias puedan regularizar su situación. Y en caso que esto no suceda, vamos a tener un protocolo de retiro de la familia para disminuir el riesgo de que las personas sean sacadas de este programa de emprendimiento. Vamos a compartir el riesgo del 38% con el concesionario. ¿Cuáles son los criterios de participación? Tenemos criterios para participación y priorización. Quien escoge quién vive inicialmente es la alcaldía de Recife. Los criterios son tener un ingreso de hasta 4.620 reales por familia, vivir en Recife por lo menos en los últimos 2 años, tener un adulto en la familia que pueda firmar el contrato, y tenemos criterios de priorización, por ejemplo, vivir en áreas de riesgo. Recife tiene muchas áreas de montaña y de deslizamiento, casas de invasión, entonces vivir en situaciones de riesgo también es una prioridad. Mujeres, personas LGBT que son víctimas de violencia, o también familias que son lideradas o que su cabeza de familia es una persona adulta mayor. Esas son algunas de las prioridades. Adriana, ya estoy, falta solo un minuto. ¿Cómo vamos a ver el éxito del proyecto? Vamos a separarlo en 2 frentes. Una cosa es el éxito del contrato y otra es el éxito del proyecto. Toda PPP tiene un sistema de desempeño del contratado. Y aquí separamos algunos indicadores. Son indicadores que tienen 3 dimensiones. Una operacional quiere decir se está cuidando, está dejando el área limpia, está haciendo mantenimiento. Otra que tenemos ahí, la otra dimensión relacionada con el bienestar, desarrollo socioeconómico de las familias. Entonces, aquí tenemos una evaluación del trabajo técnico que se está ejecutando por el concesionario, y otra dimensión que es sostenibilidad y transparencia de la propia empresa que está prestando el servicio. Esto es para evaluar nuestro contrato. ¿Y cómo podemos calibrar esto? Bien, el poder público paga mensualmente, como ustedes ya vieron, al concesionario para que trabaje. Si él tiene una nota baja en nuestro sistema, ahí le pagamos menos. La alcaldía le paga menos al concesionario. Puede tener un impacto hasta en el 20% de su facturación. Si vemos el proyecto, entonces, para verificar el tema de la política pública, aquí las familias están mejorando su calidad de vida. Podemos usar la dimensión número 2, que es dimensión de bienestar y desarrollo socioeconómico. Algunos indicadores que tenemos ahí van a acompañar a estas familias en el poder público. Discúlpenme que me pasé el tiempo. Quería estar ahí tomándonos un cafecito. Les estoy dejando aquí un código QR en caso que quieran conocerme y quieran conocer el detalle el proyecto. Aquí tienen mis datos. Aquí tengo unas preguntas que Adriana me había enviado que me querían hacer en Barranquilla. Les voy a responder de manera muy rápida. La primera es sobre los principales problemas y soluciones de este proyecto. Lo que quiero decirles es que esto que ustedes vieron no se
inició. Es un proyecto que está terminando su estructuración. De aquí a 45 días se va a publicar la edición aquí en la ciudad para escoger al aliado privado para ejecutar ese proyecto. Entonces, la licitación todavía se va a abrir. Otros están en la parte de estructuración y les puedo decir los desafíos de sostenibilidad financiera en la iniciativa del interés comercial de los aliados privados. Está siendo realmente complicado encontrar hasta el momento un compromiso por el sector privado. En Brasil hoy existen otras PPPs de hábitat social que están en funcionamiento. En Sao Paulo, que es mi ciudad incluso, la alcaldía de Sao Paulo tiene 11 lotes. 11 lotes de PPP habitación y el estado de Sao Paulo también tiene otros lotes, solamente que ellos no se dan para hábitat social. Están involucrados en la lógica del mercado, mi vida, mi casa, mi vida, ¿no? Que les hablé, este programa social. Y el nuestro es un plan piloto que estamos uniendo las dos cosas. Es una prueba que estamos intentando ejecutar y direccionar, hablándoles de escala y de cuáles son las necesidades para alcanzar una escala. Miren, esto todavía no se firmó, pero lo que he visto tiene sentido gerenciando este proyecto. No lograríamos nosotros tener una sostenibilidad financiera en el proyecto si no fuera por las donaciones del gobierno federal y también de la propia alcaldía para este proyecto. Ese modelo que les mostré solo se pone en pie porque no consideramos el valor del terreno, ¿no? El poder público está entregando el terreno para construir y ejecutar este emprendimiento. Y ahí se tiene un alquiler que es relativamente bajo. El riesgo es que sea llevado a otros municipios. Ya me han buscado en otros secretarios de otros municipios de Brasil y siempre les digo, el terreno fue donado. Y aquí hablamos también del interés comercial, porque esas empresas que están acostumbradas a hacer captación y producir casas en Brasil también tienen que acoger a nuestro proyecto, porque si no, no vamos a tener éxito. Les agradezco nuevamente la oportunidad y quería escuchar las intervenciones de todos ustedes y sus proyectos de todos nuestros conferencistas que han contribuido. Si ustedes quieren conocer mejor el proyecto, por favor, siéntanse en confianza y entren en contacto conmigo. Les deseo un buen día a ustedes. Muchas gracias y buenas noches para mí. Bueno, gracias. Também muito interessante. Bem, muito obrigada. Foi muito interessante essa experiência do Alexandre Pissati. Agora, vamos a uma sessão breve, mas que é muito importante, das perguntas-chave que temos para os panelistas. O que queremos, basicamente, que vocês nos falem desses grandes desafios chaves, esses programas chaves que vocês encararam no desenvolvimento desses projetos. Mas não só nos falar dos desafios, sino também como podemos solucionar e como eles estão em andamento. Adicionalmente, queria perguntar quais são essas perspectivas, levando em consideração essas apresentações que vocês fizeram, para conseguir escalar com esses resultados. Como a gente pode atingir eles, a quem devemos levar em consideração, o que vocês fariam, o que podemos fazer diferente. Claramente, a partir dessas respostas, a gente poderia, entre todos, em breve, fazer uma sessão na que a gente possa se envolver para fazer algumas recomendações, sugestões por parte da nossa audiência e também por parte dos nossos palestrantes. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de falar pontualmente em 3 aspectos. O primeiro é um dos grandes desafios que a gente teve, que era que, como eram famílias de renda baixa,
Era muito difícil, ainda tendo essa facilidade de ter um aluguel social, conseguir uma compra da casa. Esse foi um dos grandes desafios e como a gente solucionou com uma incidência em política pública, com muita gestão normativa para conseguir ter um câmbio também na norma ao nível nacional da política de subsídios de moradia, que podem incluir os subsídios de aluguel e a compra de moradia para essas casas que não eram novas, que tenham sido casas que já tinham morado pessoas 2 anos. Já desde a nossa perspectiva como estruturadores dos programas, o grande desafio e que ainda não foi solucionado é o financiamento da moradia. A gente mostrou desde o 2014 até agora, temos mais ou menos 200 casas no programa de aluguel, 200 famílias que têm passado pelo programa e que gostaríamos de ter algumas cortes, não de 50, 80, 100 famílias, senão realmente cortes de 500.000 famílias em cada uma delas, que é o que não temos conseguido ainda pelo assunto de financiamento. Aí queria ir a esse terceiro aspecto e temos um grande desafio de mudar esse aluguel social como uma oportunidade e se vê como um atrativo dos investidores, como conseguir esses modelos financeiros a longo prazo que sejam atrativos para um investidor e que sejam atrativos também para a banca e para as organizações financeiras, para que a gente consiga que todo o ecossistema funcione e que tenha um olhar no programa como esse. Continua, Alberto. Muito bem, eu diria que um dos assuntos principais que a gente teve como problemas e que hoje temos o desafio de município de construir moradia, mas não para moradia executiva, senão não moradia em propriedade, que é o que frequentemente as famílias se organizam, trabalham e fazem sua poupança. Esse ecossistema comunitário, por falar assim, vê com muito receio que vamos mudar de aluguel. Não, a gente quer sua casa própria, queremos ter uma casa própria. Esse foi um primeiro desafio no começo. Eu falaria que com os anos que têm passado, isso tem diminuído porque se tem entendido que essa é uma ferramenta complementar. Como falava, não é uma ferramenta que vem a concorrer com o que tem, vem para somar o que temos. E isso tem visto que hoje em dia não se tem muito receio com isso, mas sim no setor do município precisamos um pouco mais de vontade. Para a gente não tem sido difícil, porque a vontade do prefeito que promoveu foi total. Além disso, um prefeito inovador que tem desafiado muito, eu posso falar o que é isso, mas tem desafiado muito ao sistema, inovando. E, portanto, o projeto está em recoleta, mas não tem tido a mesma replicabilidade em outros municípios. Esse projeto já tem 4 anos e ainda não tem um projeto no sul do país, que é um serviço de moradia que comprou um prédio já construído. Se precisa muita vontade política para entender que ser uma agência de habitação desde o município é muito importante. Os problemas de financiamento no son distintos de apalancar a la escala de cada municipio un proyecto como podría ser una nueva escuela o un nuevo centro de salud, equipamiento comunitario en que habitualmente los municipios sí invierten recursos financieros y equipos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desafío que es clave para la escalabilidad. Yo diría que ahí está el gran desafío de mañana. Y ser una contribución desde el municipio, desde los municipios, para resolver este apremiante déficit habitacional que tiene Chile, que post pandemia agarró una curva de crecimiento hacia arriba horrorosa y que claramente los instrumentos que hoy día existen son insuficientes y hay que diversificarse.
ese es el gran desafío. Gracias, Alberto. Adelante, Paula. Coincido en mucho, pero antes quisiera hacer sumar dos aclaraciones al proyecto. Uno es que las familias que alquilan en el edificio Estela de Esperanza se llaman. La idea es que interrumpan una trayectoria de vivienda inadecuada y que en esos 2 o 3 años que están en el edificio se autogestionen y autoempoderen lo suficiente como para ir a hacer una ruta de alquiler, ojalá formal, o otras soluciones de vivienda, pero que nunca retrocedan. Esa era la hipótesis que se quería probar con el edificio, que las personas solo necesitan una oportunidad. Eso lo quería decir porque hay otros proyectos de alquiler social en que las personas puedan alquilar y quedarse toda la vida, y este no es la idea, por eso también sigue siendo un piloto demostrativo. Y lo otro era que se agregó un componente de subsidio a partir de la pandemia escalonado, y nada, es un dato porque bueno, nos adaptamos a lo que fue el derrumbe de los ingresos durante la pandemia, y al final de los 3 años las familias terminan pagando el alquiler, pero sí arrancan con un pequeño monto de subsidio. También reconocemos uno de los desafíos reconocemos que se requiere un acompañamiento social, que como les decía, hay veces que hay familias que ni siquiera se van a animar a postularse para un alquiler formal, entonces desde la convocatoria para los talleres, para que conozcan el proyecto y las posibilidades, desde ahí es un desafío el acompañamiento social que hay que tenerlo en cuenta. En nuestro caso hay un trabajador social que está permanentemente acompañando. La adaptación a la vida consorcial realmente no es difícil ni complicada, pero sí es un componente que nosotros lo estamos considerando siempre dentro del proyecto. Definitivamente la escalabilidad, nosotros no hemos podido, no lo hemos logrado, y acá quiero mencionar un componente que para nosotros, por lo menos en Argentina, que es por lo que puedo hablar, es muy importante, que es la confianza. En el alquiler hay un tema de confianza, por lo que cualquier sistema, como por ejemplo una inmobiliaria social, debiera tener muy claro, como veo que acá hay muchos modelos que lo tienen, muy claro que cada parte del sistema qué representa, cómo funciona y cuál es la credibilidad que tiene, ¿no? ¿Qué puede esperar un inversor? ¿Qué puede esperar una persona que pone una propiedad? Si fuera el Estado, bueno, sería mucho más fácil. En el caso de Argentina estoy viendo quizás un poco más difícil el involucramiento del Estado. Hablo por mi cuenta, y entonces si hablamos del sector privado hay que tener muy claro cuál va a ser ese retorno sobre la inversión. Digo, hay todo un desafío ahí de ingeniería económica y financiera que hay que entender para generar confianza en un sistema que le dé escala a la solución. Gracias, Paula. Muy interesante. Muchas gracias por compartir pues, esos retos que definitivamente sabemos que se enfrentan. Muchas veces no tenemos la solución ya. Muy probablemente la solución está en las experiencias que otros están desarrollando, y otras definitivamente que más bien están por estructurarse en la medida que va pasando el tiempo. Quisiera pedirles ahora a ustedes, colegas panelistas, más bien una interacción. Quisiéramos más bien que participáramos en unas preguntas, en unas experiencias, profundizar un poco más alrededor de lo que son las recomendaciones que en sus particulares proyectos ustedes podrían recomendarle, y ahora que ya conocemos más estas experiencias, podríamos recomendarles aquí a nuestros panelistas. Quisiera aprovechar este espacio para que comencemos nosotros, modelar un poco este espacio para que luego tengamos una participación de la audiencia en caso de que tengan alguna sugerencia, alguna recomendación, inclusive alguna pregunta. Tenemos, como les decía antes, el tiempo limitado, pero para nosotros va a ser un gusto poder recibir pues todo esa retroalimentación de parte de toda la audiencia. Así que podemos comenzar entre nosotros. ¿Qué les parece si, Paula, comienzas con tu pregunta a algún panelista? Del modelo de Marcela me
pareció muy interesante puntualmente un tema que nos llama mucho la atención, que es cómo redirigir fondos para vivienda, si entendí bien, hacia un programa virtuoso, digámosle. En Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos fondos, muchos subsidios para la vivienda otorgados a través de amparos judiciales, pero que van a parar a viviendas que no generan beneficios para las personas, digámosle. Entonces me parece muy importante haber identificado estas posibilidades de fondos que ya tienen las personas para vivienda hacia una vivienda adecuada, digámosle. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de tener unos gobiernos nacionales que han sido bastante incluyentes al momento de generar la política pública. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy importante poder trabajar de la mano del Ministerio de Vivienda en diferentes administraciones, incluso trabajando conjuntamente en el desarrollo de esas políticas. En muchos casos, a veces nos han tenido en cuenta, hemos estado sentados en las mesas de trabajo. Cuando no lo hemos hecho, también hemos tenido la oportunidad de entender cómo se desarrolla, cuál es como la esencia de esas normas que se desarrollan para podernos ajustar a ellas y poder hacer la gestión adecuada para lograr traer esos recursos que son tan importantes para las familias a nuestros programas. Yo quisiera contarles en este momento, nosotros tuvimos un cambio de gobierno que tuvo un cambio en la política de los subsidios de vivienda. Y a nivel nacional ha habido mucho resquemor, por ejemplo, del gremio constructor diciendo no somos capaces de llegar y de acceder a esos subsidios. Nosotros el año pasado, por ejemplo, teníamos una meta de recibir un número específico de subsidios del gobierno nacional y logramos tener el 97% de esa meta, aprendiendo a trabajarlo, haciéndolo de la mano del ministerio y ajustándonos a las nuevas normas para lograr traer esos y jalar esos recursos lo más posible a las familias de nuestros programas. Adelante, Alberto. Oye, yo primero quiero decir que las dos presentaciones las encontré muy buenas. Creo que las tres se aproximan de manera muy distinta al mismo objeto, y eso es muy virtuoso. Pero me encantó Estela de la Esperanza, lo encontré muy lindo. Y te quería preguntar, Paula, hay un valor ahí, más allá de la vivienda, que tiene que ver con esto de la recuperación patrimonial de estos barrios. Pienso en el caso nuestro en Chile, de la ciudad puerto de Valparaíso, en donde la recuperación patrimonial de esos sectores significa la expulsión de los que vivían. Eso es muy triste. Aquí no, pues aquí es para los que vivían. Y eso yo encuentro un valor tremendo. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que este esfuerzo desde el sector privado que ustedes desarrollan pueda lograr penetrar a esta estructura del Estado que tú dices que está como mirando muy de lejos? Esa es la interpretación que hago. Yo, bueno, desde el otro lado de la cordillera también veo de que como que el Estado en Argentina se está alejando más todavía de los problemas. Pero ¿cómo ves tú para que se inserten este tipo de iniciativas que usted a nivel de piloto logran ese éxito, que uno lo ve simplemente al ver la fachada, uno dice, wow, esto va bien? Y luego son los que vivían ahí, va doblemente bien. ¿Cómo ves tú para que esto se pueda insertar en algún tipo de programa que logre viabilizar el tema del financiamiento? Es buena pregunta. Creo que la clave está en abrir el juego, en identificar aliados y actores que puedan hacer robusta la propuesta para venderla con estas certidumbres o con este análisis de riesgo que haga la propuesta vendible, digamos. Me parece que si no hacemos eso y nos tiramos como a hacer pruebas, va a fracasar. Me parece que es momento para invertir fuerte en el modelaje de esa propuesta que para Argentina es innovadora y no existe. Por eso los inversores sociales me parece que tienen un rol clave, pero de nuevo creo que la respuesta como para poder llamar la atención de
de algo que sea escalable a nivel del Estado, ojalá, como hemos visto acá, es modelar algo que tenga participación de actores y bueno, y mucho trasfondo de conocimiento financiero. Nosotros somos una organización social que administramos un edificio, pero realmente nos falta mucho la pata financiera, la pata económica, y hay que reconocerlo y hay que llamar a quienes saben del tema. Es la única manera que veo de poder esta vez sí ofrecer una respuesta que sea mucho más replicable. Y totalmente de acuerdo con las cuestiones de gentrificación, son muy fuertes. En estos barrios en Buenos Aires a veces se han intervenido y bueno, y suben los precios porque se ponen más lindos y entonces la gente se tiene que ir y bueno. Y esto es una solución porque hay muchísimas viviendas para recuperar y para poner en mercado de alquileres y generar vivienda para que no pase esto, ¿no? Para que no se expulsen a los habitantes originales de los barrios. Adelante con tu pregunta, Marcela. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Alberto. Ahorita lo hablábamos y lo sabemos definitivamente, el tema de la propiedad, tener una vivienda propia, sigue siendo en nuestras culturas el sueño de las familias, es algo aspiracional. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades en esta mañana, los programas de arriendo son complementarios a esa política de vivienda nueva y de propiedad de vivienda. ¿Qué tendría que pasar con estos programas de arriendo para que al final den ese paso adicional, para que las familias que su aspiración es tener su vivienda propia, después de pasar por un proceso de arriendo, puedan finalmente convertirse en propietarias? Muy buena pregunta también. Dos cosas, dos aproximaciones a esa problemática. Uno es que lo que hacemos desde Nueva Recoleta, desde la Inmobiliaria Popular, es complementario a una tarea de otro equipo de la municipalidad, que es la Dirección de Vivienda, que trabaja con los instrumentos, podamos decir, regulares del ministerio, y es decir, desarrolla proyectos para grupos que se organizan para viviendas definitivas, ¿ya? Y entonces estamos también construyendo pequeños condominios de vivienda definitiva. Grupos de familias de Recoleta se organizan y tienen ahí un carril. Y para las familias que viven, en general esas son familias que viven en condiciones de allegamiento o incluso de hacinamiento, pero más bien viven con sus redes familiares y tienen mejores condiciones para poder sostenerse mientras acceden a la vivienda definitiva. Las familias que nosotros atendemos en la inmobiliaria, en el arriendo a precio justo, familias que viven en situaciones más apremiantes, pero que dentro del plan de acompañamiento, el eje central del acompañamiento es el desarrollo del proyecto de la vivienda definitiva. De hecho, nosotros acabamos de cumplir en junio pasado 4 años y ya tenemos de las 38 familias, 26 creo que ya están organizadas en un comité de vivienda, tenemos un terreno y tenemos un proyecto para postular a estos mecanismos regulares. Es decir, estas familias trabajan en lo cotidiano, en todos estos aspectos que yo les mencionaba del plan de acompañamiento, centrados en esa tarea de su proyecto definitivo, es decir, trabajan en el ahorro, trabajan en el fortalecimiento de la comunidad, porque después se van a ir a vivir a ese condominio por el resto de sus vidas. Entonces, esos dos mecanismos permiten no entrar, por así decirlo, a las patadas con esta problemática de vivienda, la casa propia, digamos, esta necesidad. Así que yo creo que en ese sentido lidian bien ese problema. Muchas gracias, Alberto. Más bien quisiéramos abrir aquí alguien que quisiera hacer algún aporte. Tenemos el tiempo para hacer hay varias. Bueno, quisiéramos tener un aporte. Hagámoslo bien acotado, bien rapidito para que pudiéramos tener otro, ¿ok? Gracias. Gracias. Mi nombre es Andrea Fernández, represento a Finanvivienda de Costa Rica. Es una cámara que agrupa a las entidades financieras que intervienen en el subsidio de nuestro país. Muchas gracias a Marina y a Mónica por su trabajo, por invitarme y a ustedes por el panel. Mi pregunta o mi comentario va por el tema cultural. Efectivamente, ahora nos comentaba Paula que es difícil inclusive a veces que las familias se postulen a programas de alquiler porque efectivamente nuestras familias todavía son familias que tienen el sueño de ser propietarias y yo creo que eso pasa un poco por el tema de la estabilidad. Si bien es cierto, ahora nos comentaba el compañero del CAF que las familias están cambiando
y con su composición y también sus expectativas, llega un momento en la vida en que uno sí quiere ser propietario por un tema de estabilidad. Y aquí me queda mucho más claro en el caso de Marcela, que las familias están alquilando para ser propietarias, pero no me queda tan claro en el caso de Paula y de Alberto, si las familias se quedan ahí un rato o si son simple y sencillamente, o sea, como un poco el tema de la rotación. Y me interesa un poco conocer eso, el tema de la rotación, cómo funciona eso, si es que hay alguna cosa que se mueve ahí. Y quería nada más brevemente mencionar que, por ejemplo, las cooperativas de vivienda de Uruguay, que es un modelo bastante conocido, donde las familias no son propietarias, tienen ese tema del desarraigo un poco más ya resuelto, porque saben que se pueden quedar ahí bastante tiempo. Y aquí lo hablábamos en el café con Paula, que el tema de las normas fuertes en términos de arrendamiento de nuestros países son fundamentales también para que este tipo de programas puedan funcionar. Entonces, yo sé que es un comentario muy largo y lo podemos desarrollar a lo largo del día, pero sí me interesa el tema de la rotación de la permanencia, que de pronto podamos hablar un poco de eso a lo largo de la jornada, y también el tema de la norma. Creo que hablé rapidísimo, así que gracias. Adelante, Paula y después Alberto. Me parece definitivamente el marco legal y normativo es fundamental. En el caso de Argentina, el alquiler se rige por el Código Civil y Comercial, o sea que es un acuerdo entre partes. Y ahí, bueno, suerte con eso. El aspiracional puede ser el de vivienda propia, pero hoy es una utopía también en Argentina y en Buenos Aires, no hay crédito para la vivienda. Viene la situación como económica y de acceso al crédito empeorando en algún sentido, entonces es muy utópico pensar que el aspiracional, yo creo que hoy pudiera ser vivir en una casa en donde no tengas que compartir baño con 10 familias o cocina con 10 familias, o entiendo que por lo menos lo que manifiestan las familias, sin duda quisieran seguramente. Todos quisiéramos ser propietarios, pero lo que manifiestan es la tranquilidad de dormir en un departamento solos con sus hijos, no preocuparse por el vecino que está al lado, que vende drogas o etcétera. O sea, estamos hablando de situaciones como muy extremas y ahí el aspiracional creo que cambia un poco, y lo que Hábitat Argentina está intentando resolver es esa interrupción de esa trayectoria hacia un proceso de empoderamiento y ojalá ir a una mejor por tus propios medios, ¿no? Alquilar por tus propios medios en otro lugar, y hay muchísimas familias que lo logran. Pero sí, esa falta de marco realmente conspira en contra. En el caso nuestro, la rotación es muy bajita. Las familias no se quedan ahí, evidentemente. Son viviendas de arriendo de manera permanente. Se trabaja, como les decía, en el proyecto de la vivienda definitiva, es un eje central del acompañamiento. Y la rotación de familias es muy poquita porque están en esa tarea. O sea, el primer desafío era que en un horizonte de 5 años tener un proyecto, lo hemos logrado. Algunas familias se han ido por incumplimientos, eso ocurre. Esto es muy relevante cuando hablamos del tema del asistencialismo. Nos decían, oye, ¿qué va a pasar el día que no les paguen el arriendo y los van a echar? Bueno, hemos tenido que cortar contratos, hemos pasado por eso. Los municipios siempre tienen desde afuera nos miran con esa duda, ¿ustedes van a cumplir? Cuando se tengan que poner colorado, ¿lo van a hacer? Bueno, lo hemos hecho, hemos pasado ese trance. Por lo tanto, el grueso de las familias cumplen y se mantienen en el marco del desarrollo del proyecto definitivo. Así que eso yo diría que está bien cubierto. Y desde el punto de vista normativo, bueno, Chile funciona muy parecido a lo que contaba Paula. Hay hoy día mecanismos más adecuados para poder recuperar una vivienda cuando hay un arrendatario abusivo. Así que diría que en términos legales no hay mayores complicaciones. La estructura interna de funcionamiento, no se lo mencioné, quizás tenga la oportunidad de decirlo. No hay un reglamento de copropiedad porque no hay copropietarios, el municipio es propietario de todo, pero hay un reglamento de convivencia interna, se llama así, que es un símil como un reglamento de copropiedad. Las familias lo firman junto con el contrato de arriendo y se trabaja en hacerlo cumplir. Digamos. Nosotros tenemos un mecanismo de notificaciones como una hoja de vida de la familia que, bueno, cuando se colma de anotaciones negativas, que nos ha pasado en estos poquitos casos que les comentaba, viene el término. Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta. La señora Rivas, gracias. Sí, muy buenas tardes para todos.
Gracias por esta invitación. Realmente es un tema bastante interesante, el tema de la propiedad y cómo ser propietario, ya sea por arriendo, en este caso por arriendo social, o ser propietario de una vivienda propia. Le hablo Orleni Díaz, yo soy jefe de la oficina de vivienda de acá de la Alcaldía de Barranquilla. En estos momentos estamos trabajando en un proyecto importantísimo y es un subsidio distrital para adquirir la vivienda propia a través del subsidio que hemos denominado Mi Techo Propio. Ha sido una tarea bastante con mucho esfuerzo, mucho compromiso por parte de nuestra administración, porque queremos que nuestra población, nuestros ciudadanos tengan vivienda propia, pero nos hemos dado cuenta que sí, siempre hay un rango de esa población a la que nosotros le estamos dirigiendo el subsidio que queda un poquito rezagada y que a veces se le dificulta acceder al crédito hipotecario. Y eso no hay duda, ¿verdad? Los que tienen posibilidad de acceder al crédito hipotecario son las personas, los hogares que cuenten con ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Los que están por debajo de esos 2 salarios mínimos, poblaciones que quizás están en condición de informabilidad, independiente, negocios, se les dificulta un poco. Entonces uno dice, hay que buscarle la manera, de pronto, si ellos continúan con su sueño de tener una vivienda propia, ¿cómo lo vamos escalonando? ¿Cómo lo vamos acercando a que si ellos continúan con esa idea de acercarse a esa vivienda propia? Y el arrendamiento social podría ser una estrategia. Digo yo, como decía Marcela, creo, y el señor que nos acompaña de Chile, próximamente estoy allá, ahorita en septiembre voy para allá. Le digo, necesitamos darles a ellos la posibilidad, apoyarlos a que con lo que tienen, con sus ingresos y con lo que podamos aportar a nivel estatal, ellos tener posibilidad de ir ahorrando y de ir formándose financieramente para que ellos mañana más tarde puedan adquirir el crédito. Yo les pregunto, no sé si de pronto lo dijeron y me confundí por acá, ¿cuánto ha sido la deserción? El señor nos estaba respondiendo ahorita que estábamos hablando, ¿cómo hacen con la gente cuando no cumplen con ese contrato? ¿Cómo lo sacan? Y si hay niños ahí, si hay personas vulnerables ahí, ¿cómo le digo? Mira, y ellos tuvieron las ganas, pero no pudieron, no completaron, ¿cómo los saco? ¿Cómo cumplimos con ese mínimo el derecho de que, ellos quieren, ya están ubicados ahí, ¿cómo los saco? Es difícil. Yo digo, ¿cuánto ha sido de pronto para Marcela, que es un proyecto un poquito más avanzado, la deserción de que la persona no cumpla con los requisitos que se establecen ahí, o si ellos de toda la población que se ha inscrito, que ha participado, han logrado cumplir con el tema de la vivienda definitiva? O sea, esos resultados y ese impacto, ¿cómo ha sido? Y también traigo a colación acá que esto en temas de arrendamiento social también vivimos hace poco, creo que hace unos años, un programa a nivel nacional aquí en Colombia, que algo era parecido de un arriendo, de ir pagando, de un subsidio, pero la gente quedó con mucha expectativa y mucha gente se inscribió. No quiero decir el nombre del programa, pero lo tuvimos aquí a nivel nacional y eso no prosperó. ¿Qué tanta diferencia hay con lo que se había planteado, con lo que tenemos ahora? ¿Por qué el programa no continuó? ¿Por qué no se dio? Entonces, quisiera saber cómo ha sido la experiencia y cuál ha sido el impacto para saber a qué nos enfrentamos con esos retos que ustedes mismos han planteado y que los tienen bien identificados. Entonces, eso era algo que quería aportar. ¿Respondo? Listo. Bueno, la primera pregunta. Nosotros hemos tenido 3 cohortes en el programa de arriendo. En la primera cohorte, 2 familias, solamente 2 familias no pudieron convertirse en propietarias por el tema crediticio, porque llegó un momento en el que perdieron su empleo y no tuvieron la capacidad de crédito para poder acceder. En la cohorte que estamos en este momento en escrituración tenemos una sola familia en riesgo, lamentablemente también por el crédito, porque la familia hoy tiene una enfermedad grave, el propietario o el arrendatario tiene una enfermedad grave y una entidad financiera no le presta el recurso porque no es asegurable.
son las únicas familias que han perdido como esa posibilidad dentro del proceso, porque finalmente como esa aspiración de tener propiedad, de tener esa casa propia es tan importante para las familias, realmente el compromiso y la corresponsabilidad que tienen en todo el proceso es muy alta. A la segunda pregunta sobre por qué no ha logrado expandirse el programa, yo creo que ha faltado, como lo decía ahorita, dentro de estos retos que tenemos, un cambio mental en todo el ecosistema. Porque si la política pública se da, pero si los privados no están interesados en desarrollar este tipo de proyectos, pues cojeamos y no logramos que todos estemos trabajando como por el mismo fin. Entonces creo que eso es lo que ha faltado, que haya de verdad un ecosistema todo integrado y todo pensando en el mismo objetivo y trabajando por el mismo objetivo. Muchas gracias. Yo quisiera complementar ahí, el tema de la corresponsabilidad es súper relevante, hay que trabajarlo mucho. Tú decías, sacar una familia ciertamente es un drama, hay una situación ahí, una emergencia social, pero yo pondría el peso de la prueba en el beneficiario que cumple. Sí. Si cumple, no entramos en ese riesgo. Y no cumplir tiene que tener un costo, ¿ya? Porque nos hemos preocupado todos en las distintas iniciativas de generar un marco cumplible. Entonces, cuando tienes las posibilidades de cumplir y no cumples, entonces sale y dale la oportunidad a otra familia, que la lista es muy larga. Bueno, muchas gracias. Quisiera nada más resaltar algunas ideas generales para el cierre de este panel. Son muchas, voy a reducirlas, pero quisiera resaltar tal vez las más clave. Aquí, señores, lo que vemos es que en solitario no podemos alcanzar ni replicabilidad ni sostenibilidad. Definitivamente hay acciones desde la política pública, gestión normativa y la voluntad política, que era bien lo que estaba mencionando Alberto. Es imposible, es muy difícil en nuestros gobiernos donde entramos con proyectos, se inician proyectos, cambia gobierno, cambia el proyecto, se reasignan presupuestos, vuelve para echar atrás los proyectos, ese tipo de cosas. Luego, quería también enfatizar sobre debemos de tener claridad en los incentivos aquí de los actores, debemos de comprender los incentivos desde los financiadores, desde nosotros como organizaciones sin fines de lucro, desde el constructor, desarrollador, el inversionista, el financiador, debemos de comprender muy bien y en profundidad cuáles son esos incentivos para que esto tenga replicabilidad. Además de esto, como bien mencionaba Pablo en su presentación, la arquitectura financiera, las fuentes de financiamiento, el diseño del producto desde lo financiero para que esto pueda replicarse es esencial. Definitivamente podemos tener unas soluciones constructivas diseñadas, maravillosas, pero si no entendemos esto va a ser muy difícil poderlo replicar. Además, quisiera mencionar también la importancia de analizar si la construcción de estos edificios, vivienda nueva, es el camino. ¿Es el camino realmente hacer esto? Los precios que pagamos por terreno, el precio ambiental, ¿realmente tiene sentido? Debemos más bien considerar el reciclaje, la rehabilitación de todo esto, del stock que normalmente o que hay en diferentes de nuestras ciudades en América Latina. Realmente ese es un análisis que deberíamos desde lo financiero, desde lo constructivo, pero también tomando en cuenta evidentemente pues todas esas necesidades urbanas. Realmente cuánto cuesta habilitar servicios públicos en nuevos lugares, extendiendo nuestras ciudades. El arriendo social definitivamente y viendo y analizando lo que estamos viendo aquí, es una etapa también progresiva hacia la vivienda en propiedad, pero esto es realmente importante para toda la población meta. Creo que eso es algo que vamos a tener que entender. Es importante para todos y en qué plazos. Y por último, quisiera nada más destacar que por favor dentro de todos estos diseños no dejemos atrás por favor la gestión comunitaria, no dejemos de hablar con la gente.
qué es lo que la gente necesita, cuáles son realmente todas estas necesidades, capacidades y preferencias pues, que se han mencionado en este panel. Definitivamente la capacitación, vamos a ver, formarnos en esta forma para vivir en nuestros países donde culturalmente a veces, no, o por lo menos en Costa Rica también no estábamos tan acostumbrados a vivir en esta forma, pero definitivamente si queremos optar por este tipo de soluciones, las personas necesitan ser capacitadas, necesitan entender y necesitan ser parte del proceso. Finalmente, nada más quiero rescatar estos grandes retos, el gran reto, como mencionaba Alberto, financiamiento, modelos a largo plazo, voluntad de gobiernos. Por eso les invito a que resolvamos estas y ayudemos más bien y aportemos, porque ha sido riquísimo todo este espacio de intercambio en el próximo panel. No se pierdan el próximo panel. No se pierdan los talleres que vienen. Definitivamente rescato también que espacios como este, donde nosotros podemos de una forma transparente, humilde, compartir, es definitivamente clave. Hagamos estudios, tal vez podemos hasta invertir en evaluaciones, no sé si en evaluaciones de impacto porque todas son muy caras, pero definitivamente tenemos que seguir aprendiendo de los que saben. Aprendamos de Europa, aprendamos de nosotros mismos, pero definitivamente tenemos que continuar habilitando este tipo de espacios para que nosotros podamos hacer que tantas personas en este momento que no pueden comprar una casa, por lo menos tengan una solución viable y adecuada de vivir dignamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y gracias por haber participado en este panel. Un abrazo. Muchísimas gracias, Adriana, por estas conclusiones que nos aportas. Gracias, Alberto, Marcela, Alexandre, que nos acompañó.